Ya estamos de vuelta aquí en el campus Duques de Soria. Agradecemos una vez más a la Universidad de Valladolid la cesión de este espacio para la celebración del debate municipal A4 y seguimos, o más bien, mejor dicho, siguen debatiendo los candidatos sobre asuntos municipales. Abrimos un espacio dedicado al reto demográfico. Tiempo para hablar de demografía, aunque bien es cierto que algunas de las áreas descritas anteriormente y las que van a venir a continuación afectan a este campo. Es una materia transversal y que debe implicar a diferentes instituciones desde variados frentes, locales, autonómicos, municipales e incluso europeos. En el año 2012, como ejemplo, Soria superaba los 40.000 habitantes, concretamente llegaba a 40.147 a 1 de enero de 2019, cuenta con 39.112, ha experimentado una leve subida respecto al año precedente, pero coincidirán conmigo en que la situación viene siendo alarmante, nos ocupa y nos preocupa, corren ríos de tinta acerca de este asunto. Y ustedes nos dirán, comenzamos por Jesús de Lózar este bloque, sus propuestas para combatir la despoblación. Muchas gracias, Iván. Bien, nosotros desde Ciudadanos planteamos una propuesta en el debate de presupuestos, que en aquel momento no se aceptó, y vamos a volver a plantearla. ¿En qué consiste esta propuesta? Básicamente en reconocer un problema, como tú has dicho, hemos bajado población de 2012, aunque en 2019 ha aumentado un poco sobre 2018, en su conjunto hemos bajado y además el crecimiento que hace la ciudad, la capital, es normalmente a costa de la provincia. Entonces, primero, reconocer un hecho y segundo, plantearnos qué podemos hacer nosotros desde Soria Capital, desde el municipio de Soria, para combatir o para ayudar a combatir la despoblación. Nosotros planteamos un conjunto de medidas eficaces, entendemos, y realistas, que básicamente se articulan en varios bloques. El primero es incentivos económicos al establecimiento de personas de fuera de la provincia, un apoyo a esas personas para que se puedan instalar aquí, sobre la base de que tengan al menos un año de empadronamiento fuera de Soria y con incluso subvenciones a fondo perdido. Bonificaciones del 50% de impuestos, tasas y precios públicos, una campaña de promoción fundamental en medios nacionales y, si es posible, también internacionales, fundamentalmente en Madrid y Barcelona, y una unidad de seguimiento para que haga una labor de control, de gestión, de seguimiento, para que case ayuda y demanda, oferta y demanda, y ayude a buscar empleo, vivienda y colegios a las personas que vengan aquí. Muchas gracias, Jesús de Lózar. Teresa Madrid. Sí, como hemos dicho, es un problema real, es un problema del que todos somos conscientes. El problema actual es fruto del abandono y el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos de las grandes administraciones, o sea, del Estado y de la Junta de Castilla y León. Evidentemente, las grandes medidas fiscales, medidas relacionadas con las infraestructuras, esas medidas tienen que venir por exigir el cumplimiento al resto de administraciones, al Estado y a Castilla y León, pero desde el Ayuntamiento también se pueden hacer cosas. Nosotros creemos que hay 3 pilares básicos que se pueden favorecer desde el Ayuntamiento para frenar la despoblación, que básicamente son el empleo, un empleo de calidad, vivienda, plan municipal de vivienda y servicios de calidad públicos y de gestión directa. El desarrollo de estos 3 pilares son fundamentales para contribuir a frenar en pequeña medida, porque evidentemente no es como las grandes medidas fiscales o de infraestructuras que tienen que venir desde otras administraciones, pero que son necesarias para, por lo menos a nivel municipal, poner un poco de freno a ese gran problema que tenemos. Y luego en el siguiente bloque me pararé un poquito más en cada una de las medidas que proponemos. Esperamos ese momento. Yolanda de Gregorio. Bueno, Soria ha vivido desde hace lo menos 50 años una bajada de población, pero esta bajada de población se ha mermado, ya tenéis que tenerlo en cuenta, porque la gente de los pueblos, de los 183 municipios que somos, se han venido a Soria y viven en Soria. Entonces, ahora mismo no podemos tirar de los pueblos. Llega un momento en el que no podemos tirar Soria Capital ya de los pueblos. Nosotros tenemos que ser la locomotora. Nosotros tenemos que ser ahora la locomotora con esos pueblos. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que dar las características necesarias para que la gente venga a Soria, bien a trabajar,
y luego se vaya a los pueblos a vivir, porque la fórmula es genérica y el Alfoz además lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuál es la mejor fórmula? Yo vengo yendo a todo el mundo a hablar de despoblación, de teorías y de todo. Creo que nos tenemos que poner los manguitos todas las administraciones, pero todas. Y la primer reclamo es que nos reconozcan y se definan qué son zonas escasamente pobladas. Y la Unión Europea tiene mucho que decir, y la Unión Europea tiene que establecer una normativa en la que tenga un trato diferencial y una discriminación fiscal positiva respecto a aquellas provincias como Soria, como Cuenca, como Teruel, en que nos haga ser diferentes al resto, porque nosotros podemos adoptar medidas, y de hecho las voy a decir en la próxima intervención, podemos adoptar medidas, pero si necesitamos la cabeza, si somos capaces de que Europa y eso adopte esas medidas y que además esas medidas el gobierno estatal y el autonómico también las tenga, haremos que Soria se cree. ¿Pero cómo se cree? Con empleo de calidad. La única fórmula, y luego diré las medidas, para que Soria luche contra la despoblación es el empleo de calidad. Esperamos esas medidas. Segundos, Iván. Esperamos esas medidas ya en su próxima intervención. Carlos Martínez. Bueno, yo creo que ahí reconocemos, lógicamente, todos el problema que viene de largo, que es un problema que el estado más grave de salud lo padece la provincia de Soria, pero que es transversal a toda la España interior, yo diría a toda la Europa interior, ¿no? Y yo creo que tenemos que apuntar precisamente al trabajo en red y a la generación de alianzas, ¿no? Durante toda esta legislatura hemos sido capaces, a través de la Federación Española de Municipios, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, Federación Europea, perdón, de Municipios y Provincias, instar a la Comisión Europea, instar al Parlamento Europeo a asumir un informe de retos demográficos que va a fijar el 5% de los fondos de cohesión futuros, el 5% de los fondos de desarrollo futuro en el periodo que se abre a partir del 2020, de forma obligatoria a las áreas escasamente pobladas a una escala provincial. ¿Eso qué significa? Que el trabajo que emana de la gestión que hace el Ayuntamiento de la ciudad de Soria, de la mano del informe de la catedrática de Mercedes Molina, que luego hace suyo la Federación de Municipios, que a su vez hace suyo con el trabajo nuestro de la Federación Europea de Municipios, es una de las claves fundamentales para que se ponga el foco en políticas de inversoras públicas que cambien el modelo de desarrollo. Como bien ha dicho Teresa, el problema es que ha habido un modelo productivo basado en concentrar la inversión en las grandes áreas de población, en las grandes áreas de núcleos urbanos y metropolitanos, en detrimento de las pequeñas y medianas ciudades. Eso ha generado un modelo de desarrollo de grandes concentraciones poblacionales que hay que invertir, y para eso se necesitan estrategias multinivel, que coordinen a todas las administraciones, planes de acciones que fijen un objetivo a largo plazo y que sean evaluados en el tiempo con una serie de indicadores para poder rendir cuentas a Europa y a los presupuestos generales del Estado y de la comunidad autónoma. Jesús de Lózar, adelante. Sí, vamos a ver. El diagnóstico es que lo tenemos todos claro, pero no vamos sistemáticamente a recurrir a Europa. A Europa se va a recurrir para obtener la financiación, pero yo lo que no veo por parte de ninguno de mis compañeros es medidas concretas que desde el Ayuntamiento de Soria se puedan plantear para luchar contra la despoblación. Yo voy a hacer el resumen y voy a añadir dos más. Insisto, son incentivos económicos directos para el establecimiento de personas que vengan de fuera de la provincia a la capital. Bonificaciones del 50% de impuestos, tasas y precios públicos como el IBI, vehículos, IAE, ICIO, matrimonio, deportes, cultura. Una campaña fortísima de promoción en medios nacionales, una unidad de seguimiento, y tiene que ser esto también, paralelamente, tiene que haber una reducción de impuestos a nivel regional, también del 50%, insisto yo, de tasas, impuestos y precios públicos, y a nivel nacional tiene que haber también, de acuerdo con el plan de lucha contra la despoblación, que al final se tiene que consensuar entre todos, tiene que haber una, en mi opinión, una reducción de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de tal manera que se pueda, entiendo yo, unos 6.000 euros como mínimo durante 5 años, que sea como un estímulo fundamental para que la gente que venga aquí sepa que va a tener vivir, donde trabajar, con empleo de calidad evidentemente, con colegios, con servicios públicos, etcétera, pero que va a ser competitiva su situación porque va a tener menos presión fiscal que si vive en otro sitio. Hay que hacer medidas concretas. Teresa Madrid, muchas gracias, Jesús de Lózar. Hay que mirar la pantalla y el reloj de vez en cuando. Sí, sí. Teresa Madrid, escuchamos sus propuestas que ya anunciaba anteriormente. Como decía antes, es que nuestras propuestas son muy concretas, se basan en esos tres pilares: el empleo, que ya hemos hablado de él antes, pero al final es eso, impulso al tejido socioeconómico para que se genere un empleo de calidad, que genere un arraigo al territorio, porque si no existe ese empleo de calidad no hay arraigo al territorio. Vivienda, necesitamos vivienda pública de alquiler
un plan municipal de vivienda pública y de alquiler. Durante estos años no se ha hecho absolutamente nada en materia de vivienda por parte de este ayuntamiento. En el 2012 se disolvió la empresa municipal de vivienda, que nunca funcionó, y todos los años se recogen partidas presupuestarias, pero nunca se hace nada, y es algo imprescindible tener vivienda pública de calidad disponible. Eso es algo básico. Nosotros sí que proponemos que sea de alquiler porque es más ágil para trabajar con los proyectos, y luego además porque sirve también para frenar especulaciones y cosas parecidas, y en tercer lugar unos servicios de calidad públicos, que creemos desde nuestra perspectiva, desde Soria en Común, que los servicios locales no se están trabajando, no se están mimando. Por ejemplo, los pliegos de jardines y de basuras están caducados, sus prórrogas también, y no salen adelante. Muchas gracias. Turno para Yolanda de Gregorio. Bueno, pues después de escuchar al señor Martínez se nota que está mucho fuera, que va mucho a Europa y está siempre en Europa y poco en Soria, pero bueno, si sigue así defendiendo Soria en Europa, que siga defendiéndole, que a lo mejor su sitio a lo mejor está en Europa. Hay que analizarlo y que su partido lo analice, pero yo creo que debemos hablar ya de despoblación y debemos ver cuál es realmente la necesidad. ¿Cómo podemos luchar contra la despoblación? La única fórmula que existe es generando empleo, pero más empleo de calidad. ¿Y cómo se genera empleo? Por una parte, estableciendo bonificaciones fiscales, tanto a los empresarios que tenemos en Soria como a aquellos que están fuera. Y vamos a ir a buscarlos, pero también vamos a ir a buscar mano de obra, porque podemos traer empresas, si no tenemos una mano de obra tampoco carece de sentido. Pero cuando vengan a Soria, ¿qué le podemos ofrecer? Le tenemos que ofrecer viviendas, y viviendas jóvenes con alquiler, con opción de alquiler o con opción de compra. Nosotros vamos a subvencionar esas viviendas, pero también vamos a hacer que los jóvenes se queden en Soria, porque también los jóvenes se nos van y eso significa que la población se va. Entonces nosotros vamos a hacer un paquete, y lo he dicho antes, de medidas en materia educativa. Vamos a establecer que los jóvenes en Soria tengan la oferta educativa necesaria, ampliemos la oferta universitaria y además de ampliar la oferta universitaria, ayudemos a la actividad posterior, el posgrado. Es decir, cuando alguien acaba su carrera se queda aquí en Soria, y justo también con las administraciones y con las empresas seamos capaces de hacer convenios para que estas personas sean contratadas. No podemos dejar que ni un joven más se vaya de nuestra ciudad. Tenemos que apostar por ellos y traer otros jóvenes a la provincia y sobre todo a Soria capital. Muchas gracias, Yolanda de Gregorio. Carlos Martínez, me parece que le quieren enviar a Europa, ¿no? Yo creo que tienen muchas ganas de que me vaya, ¿no? Pero yo lo digo Estamos siempre, en Europa, por otra parte, también, ¿eh? Adelante, Carlos Martínez. No, insisto, yo creo que tienen muchas ganas de que me vaya, ¿no? Pero lo digo siempre, yo soy candidato voluntario y usted es candidato a la fuerza. Lamentablemente esa es la realidad, ¿no? Y sí, viajo mucho. ¿Usted por posición de su partido? Sí, viajo mucho a Europa, porque creo que esta parte de la solución al problema más importante que tenemos, y también a Madrid, y también a otros estamentos internacionales en los que se toman o se adoptan grandes decisiones que luego afectan directísimamente a la vida del día a día, a la vida cotidiana de nuestros convecinos y nuestras convecinas. Por tanto, claro que hay que viajar para influir allí. Y mire, quiero hacer un guiño aquí públicamente a la visibilización del problema que ha hecho la plataforma Ciudadana Soria Ya y otro resto de plataformas para intentar poner el foco también mediático, pero también dentro de la agenda política de todos los partidos políticos que aquí nos estamos representados, a la despoblación como primer objetivo de la agenda política. Y por eso yo digo que el resultado de todo eso tiene que partir obligatoriamente de un plan nacional que se ajuste a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y que se ajuste a la futura política de cohesión europea, para que no se pervierta la llegada de los fondos como lo ha pervertido de forma permanente y constante la Junta de Castilla y León, que ha estado aplicando durante 32 años los fondos de compensación territorial con un índice o un porcentaje del 0,36% al territorio más desequilibrado y más desfavorecido, que era la provincia de Soria. Y eso también es responsabilidad de todos. Y aquí tenemos que entonar el mea culpa, porque también el PSOE ha gobernado al frente del Gobierno de España. También el PSOE, y ese reconocimiento creo que tenemos que hacerlo. Y a partir de mañana, todos en esa atomización del Parlamento tenemos responsabilidades, tanto en la comunidad autónoma como en Madrid. Así que remanguémonos todos en vez de estar culpándonos. Muchas gracias, Carlos Martínez. El que no ha gobernado todavía el Gobierno de España es Ciudadanos. ¿Qué plantea? Un minuto, Jesús. Sí, básicamente yo coincido en un aspecto con Carlos Martínez, en el sentido de que hay que partir de ese plan nacional contra la despoblación o contra el reto demográfico, pero hay que articular medidas desde el territorio, desde Soria, y no he escuchado ninguna medida por parte vuestra, tal como las he planteado yo, es decir, no he escuchado ninguna medida. Entonces, hay que ser constructivos, estudiar las cosas, plantearlas
y ya buscaremos la financiación donde corresponda, pero tenemos que empezar a discurrir y a reflexionar y a plantearnos de forma rigurosa medidas desde Soria para atraer personas. Y hay que plantearlas en concreto. O sea, no vale decir lo de siempre del discurso contra la despoblación, lo siento mucho, pero no he visto ninguna medida vuestra. Y yo lo que os animo, lo que os exijo es que hagáis medidas, planteéis medidas desde la capital, que es donde estamos, desde el municipio. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Jesús de Lózar, por su vehemencia. Teresa Madrid, adelante. Sí, bueno, yo decir que Izquierda Unida no ha gobernado, no ha tenido esa oportunidad ni en la Junta ni en el Estado, entonces tampoco sabemos si lo hubiéramos hecho mejor o peor. Que realmente los que tienen responsabilidad son tanto PSOE y PP, que son los dos grandes partidos que han gobernado este país durante muchos años. Estoy de acuerdo en que hay que hacer un trabajo multinivel, eso es básico, desde Europa, el Estado, la Junta hasta el municipio. Lo que pasa es que también estoy de acuerdo con Jesús de Lózar, hay que bajar a lo local para desde allí también plantear medidas muy concretas en el ámbito en el que nosotros podemos poner medidas mucho más concretas para intentar frenar en la medida que podamos también ese fenómeno de la despoblación, que como vuelvo a repetir, pasa por empleo, vivienda de calidad y servicios públicos de calidad garantizados para todo el mundo y mimados, que son los tres pilares básicos desde los que podemos trabajar en el ámbito municipal. Muchas gracias, Teresa Madrid. Yolanda de Gregorio. Bueno, señor de Lózar, yo le he dicho medidas, si no las ha escuchado, yo le he dicho las medidas que vamos a hacer, las bonificaciones que vamos a hacer a la vivienda de jóvenes, yo le he dicho una serie de medidas, escúcheme un poco y se dará cuenta de la realidad, que nosotros sí que tenemos medidas. Pero mire, y también, como ha dicho, estoy de acuerdo con el señor Martínez, es decir, Soria ya, estamos todos de acuerdo con Soria ya, y no me gusta que ningún partido se ponga Soria ya por bandera, todos somos Soria ya y todos apoyamos la reivindicación de Soria ya. Y sí que les voy a decir una cosa, yo creo que la única fórmula de luchar contra la despoblación es un gran pacto de Estado de todas las administraciones. Debemos de dejar de mirar si tú has tenido la culpa, yo he tenido la culpa, porque es que los ciudadanos estamos hartos de buscar culpables, de decir y tú más, y tú más, y tú más. Vamos a unirnos nuestros esfuerzos, vamos a trabajar todos juntos y dentro del Estado de sus competencias, la comunidad autónoma de sus competencias y el mundo local de sus competencias, independientemente quién gobierne. Dejemos ya de partidos y vamos a buscar conseguir que nosotros en Soria tengamos todo cubierto, una política de Estado eficaz y eficiente. Muchas gracias, Yolanda de Gregorio. Carlos Martínez, una última intervención. No estoy de acuerdo, hay que reconocer la responsabilidad y hay que reconocer el problema para poder enmendar y dar una solución efectiva. Si no se reconoce la responsabilidad, si no se reconocen los problemas, es muy difícil. Déjame terminar. Alguna vez, en algún momento, habrá que cortar a esta mujer. Porque... Tiempo muerto. Insisto, ¿no? Hay que reconocer la responsabilidad y reconocer el problema, si no es imposible plantear la solución. Y luego planteemos estrategias, y para que no me echen la bronca, medidas concretas, señor de Lózar. Pero si es que llevamos hablando todo el debate de esas medidas completas, es que mejorar la calidad de los servicios públicos e incrementar la cartera de servicios públicos, con espacios, equipamientos deportivos, equipamientos polivalentes en los barrios, una ingente actividad cultural y deportiva, la recuperación del patrimonio histórico, la recuperación del patrimonio natural. Esas son medidas concretas que hacen atractivo el poder vivir en Soria, hacen atractivo el poder invertir en Soria. Desarrollar el suelo industrial en el polígono de Valcorba y generando los equipamientos suficientes hacen atractivo o incentivan la implantación de las empresas y la generación de empleo. Por tanto, esos son medidas concretas. Llevamos hablando todo el debate de medidas concretas precisamente para hacer atractivo la implantación en Soria. Nos falta el Plan Nacional de Calidad, el Plan Nacional contra la Despoblación que recoja Carlos medidas Martínez, municipales y medidas transversales. Muchas gracias, Carlos Martínez. Esperemos que todas esas medidas concretas que se van deslizando y poniendo de la mesa tengan un efecto positivo por el bien y el futuro de esta tierra. Cambiamos de asunto, vamos con el penúltimo bloque, el bloque dedicado a la política medioambiental. Hay una infraestructura que se lleva todos los focos, que no es otra que la depuradora, pero hay más asuntos, como los márgenes del Duero, poner en valor todos los recursos paisajísticos y naturales con los que cuenta la ciudad de Soria, que son abundantes. Quiero preguntar, y empiezo por Jesús de Lózar, ¿qué actuaciones van a adoptar para preservar, en primer lugar, y poner en valor estos bienes tan preciados que tiene Soria? Bien.
desde el punto de vista de las márgenes del Duero, lo que vamos a plantear es un plan de usos turísticos del río, incluso estudiar la instalación de un barco, ¿por qué no? Bien, pero volviendo al tema fundamental de este bloque, que es el de medio ambiente y el de la depuradora. En relación con el asunto de la depuradora, primero, yo veo por lo menos 3 problemas. Uno es el del emplazamiento, y quiero decir públicamente que nadie del Ayuntamiento de Soria ha ido a Sinova, nadie, y le insisto, nadie, que yo me he recorrido Sinova y llego a la conclusión de que no es el emplazamiento adecuado. Por otra parte, tenemos un problema del coste, es decir, no sabemos exactamente el coste que va a suponer la instalación de la depuradora nueva, hay una indeterminación radical, es decir, de raíz, no sabemos el coste. Y por otra parte, yo entiendo que la solución mejor y más barata es modernizar, encapsular y desodorizar, es decir, que no haya malos olores, y eso se puede conseguir incluso con un precio mucho más barato del que puede suponer la instalación en Sinova de la depuradora. Un problema de la depuradora. Tenemos un problema también con el contrato de la basura. O sea, el contrato de la basura, el propio Consejo de Cuentas nos ha dado un varapalo y llevamos ya 2 años de prórroga al margen de la legalidad y hay que darle una solución a ese problema. Pues le voy a dar una prórroga a usted para que nos lo explique en el siguiente, Vale. la siguiente ronda. Teresa Madrid, adelante. Sí, lo que nosotros desde Soria en Común tenemos claro es que el medio ambiente tiene que ser una cuestión transversal, es decir, cualquier política que se haga en el ayuntamiento, especialmente todas las que tienen que ver con movilidad, urbanismo, tienen que tener en cuenta el aspecto medioambiental, eso tiene que ser un aspecto básico. Y a ese sentido sí que quiero decir que lo que no se puede hacer con el medio ambiente es marketing. Es decir, hace 4 años tuvimos uno de los puntos principales del programa de Carlos Martínez y del PSOE, fue la Reserva Soria, Reserva de la Biosfera. 4 años después no sabemos qué ha pasado con la Reserva de la Biosfera. Al final no sabemos en qué punto se ha quedado, si eso ha seguido adelante, lo que nos ha costado y lo que vemos los ciudadanos es que la Reserva de la Biosfera de lo único que sirvió es para dar publicidad y en un momento electoral al equipo de gobierno, y eso necesita unas respuestas ahora. Y respecto a la depuradora, tenemos el mismo problema que Jesús de Loza, nos genera muchas incertidumbres, nos genera incertidumbre los gastos del colector, el tema de las expropiaciones, que la familia Villar ya está diciendo que va a emprender medidas legales, lo que puede llevar a incumplir plazos y que luego eso tenga un sobrecoste. Entonces, bueno, con la depuradora nosotros sí que tenemos ciertas incertidumbres. Yolanda de Gregorio, política ambiental. Bueno, nosotros consideramos que Soria tiene un entorno medioambiental exquisito y extraordinario. Se han hecho muchas actuaciones, se han hecho 2 fases en las márgenes del Duero y queda la tercera. Y hay que recordar que esas 2 fases se hicieron con subvención de fondos europeos del 70% cuando gobernaba Encarna-Redondo, la primera fase, 15% lo aportó en la Junta de Castilla y León y 15% el Ayuntamiento. Se lo recuerdo porque lo sé perfectamente. Entonces, hay que seguir apostando por las márgenes del Duero, pero además hay que apostar con ganas. Y nosotros planteamos que hay una tercera fase, nos falta conectar. Mire, mirando los presupuestos, también he visto que había una fase que usted tenía en los presupuestos y en el año 2018 también presupuestado, que era el Duero con los rábanos. Ni un duro se ha gastado, ni un duro. Y en eso doy fe, que también le digo que me lo he estudiado. Pero nosotros además vamos a hacer un plan de infraestructuras verde y biodiversidad. Y como bien dice la señora Teresa, y le doy la razón, ¿dónde está el proyecto de la Reserva de la Biosfera? Pero si es que no hay nada de nada. Incluso nos hemos reunido, para que lo sepa, señor Carlos, nos hemos reunido y hemos estado hablando con las personas que evalúan lo de la biosfera. Y nos han dicho, es que en Soria solo papeleo. Papeleo, papeleo, papeleo. 4 años de papeleo. Y estamos ya de los papeles, pedimos realidades. Y también nosotros, como luego sé que me va a atacar ahora con la depuradora, le voy a esperar a que hable, porque como le voy a esperar a que hable, tengo toda la documentación para cuando usted me ataque yo le pueda contestar, porque sé que tiene ganas. No le voy a atacar. Yolanda de Gregorio, muchas gracias también por desvelar su estrategia. Adelante, Carlos Martínez. Voy a comenzar por responder algunas de las cuestiones y decir que el medio ambiente es mucho más que la depuradora, ¿no? Tenemos que hablar también de la limpieza viaria y urbana. Por cierto, estamos
en 12 puntos por encima de la media en limpieza viaria, con el precio más bajo y la 11ª mejor puntuada de toda España. Creo que es importante. 6 también el mantenimiento de parques y jardines. Es verdad que tenemos caducado lo que es el expediente de contratación, porque estamos pendientes de ese informe de remunicipalización de los servicios, que ahí seguramente podemos encontrar su mano tendida en esta próxima legislatura si somos capaces de que jurídica y económicamente sea viable. Pero también hay que hablar, cuando hablamos de medio ambiente, de la recuperación de zonas degradadas de la ciudad, en el que se encuentran las traseras de la Audiencia, en el que se encuentran los entornos del Mirón, en el que se encuentra en la tercera fase de Márgenes del Duero, que si no se ha realizado en esta legislatura es porque ustedes negaron la aportación ministerial que venía comprometida en presupuesto y nos dieron 0 euros, exactamente los mismos que nos daban para luego ejecutar el resto de inversiones en el resto de departamentos ministeriales. El medio ambiente como política transversal, pero con respecto al tema de la depuradora, ¿no?, que va a ser la propuesta estrella de todos. Me decepciona la postura del señor de Lózar y la postura de Teresa, y permíteme que te llame de tú, ¿no? Pero es que me decepciona que ustedes quieran retornar a la casilla de salida después de haber estado 4 años en este ayuntamiento mudos, incluso respaldando la posición del Partido Popular, que quería que los sorianos pagáramos de nuestros bolsillos el 65% de una inversión de 55 millones de euros. Y eso no es de recibo. Y cuando conseguimos la cofinanciación de la Junta de Castilla y León al 32,5 es cuando se dan cuenta de que el emplazamiento no es bueno. Se le acaba el tiempo. Jesús de Lózar, no sé si va a responder a las alusiones. Como desee, empezamos ya otra vez con... Sí. Vamos a ver, es que es la dinámica de siempre. Es que no es cierto. Es decir, vamos a ver. Lo fundamental, ¿cuál va a ser el coste de la depuradora? ¿Lo sabe usted? 55 millones de euros. No, no lo sabe usted porque no lo sabe absolutamente nadie. 50. La implantación en ese término de Sinova es positiva o negativa, va a tener un impacto ambiental, ¿qué repercusiones va a tener? Es que tampoco se ha analizado eso. Entonces, yo entiendo que esa dinámica del tú y más entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero que a nosotros en particular no nos afecta. O sea, en todo caso, cuando se ha planteado el tema de la depuradora en el Ayuntamiento, como ciudadanos hemos planteado lo que teníamos que plantear. Bien, es que se han tocado más cosas y yo quería tocar algunas más. Por ejemplo, en el tema del contrato de la basura, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a remunicipalizar el servicio? Es que se ha anunciado ya en septiembre de 2018 que estaba en marcha un estudio. ¿Cuándo se va a acabar el estudio? Bien, cosas que plantean Ciudadanos. Un plan de papeleras que se tenía que haber hecho hacía tiempo, separativas. Cumplir con la ordenanza del ruido. Que no se cumple en particular. Lo que planteamos es que hay una serie de espectáculos que se hace fundamentalmente en la Plaza de Toros, bueno, salvo en San Saturio y en San Juan, se podría plantear cerrar los espectáculos o que culminaran a las 12 de la noche para no molestar a los vecinos. Y evidentemente hay que poner en valor recursos paisajísticos. Por ejemplo, la marca Trufa de Soria. Pues es importante promocionarla como tal marca. El mercado de productos autóctonos y de calidad, que se puede hacer un mercadillo en la plaza de Mariano Granados. Es decir, se pueden hacer cosas que pongan en valor los recursos naturales. Le quedará una última intervención de 1 minuto, Teresa Madrid. Sí, ha hecho referencia el alcalde a los entornos del Mirón, y sobre los entornos del Mirón yo sí que quería hacer referencia a Revi. Revi, nosotros no entendemos cómo se le dio permiso a una central térmica para estar instalada en el casco urbano, porque ahora mismo Revi, y además es algo que nos traslada mucha gente, o sea, es una problemática que ve mucha gente, Revi genera una contaminación y una ceniza que cae directamente a las viviendas que están cercanas y sobre San Pedro. Es decir, cualquiera que pase sobre el Mirón, que es uno de los espacios naturales de Soria también, es un parque en el que va mucha gente, sobre todo gente mayor y niños, llueve ceniza, literalmente. Y eso es un problema al que hay que dar respuesta, hay que controlar más las emisiones de Revi y ver qué está pasando con eso, porque es un problema real. Y sobre lo demás, hay que, vinculado con esto, hay que proteger, conservar y fomentar la biodiversidad de todos los espacios naturales de Soria, que eso incluye también, pues como digo, los parques, los jardines y sobre todo toda la zona del río. Y para nosotros es importante, para Soria en Común, decir que el medio ambiente puede ser también un nicho de empleo, ¿no? En Soria tenemos, por suerte, un medio ambiente cuidado y unos espacios naturales muy amplios que debemos también aprovechar como nichos de empleo. Muchas gracias, Teresa Madrid. Yolanda de Gregorio. Bueno, pues señor Carlos lleva 12 años quejándose siempre, la culpa la tiene otro menos él.
la culpa la tiene tal, la culpa me la echa a mí cuando no he gobernado y he sido subdelegado 1 año y 4 meses, es decir, siempre echa la culpa, y lo acabo de decir, no diga que no se ha metido, sino que me ha echado la culpa antes, tú has tenido la culpa, pero mira, le digo, la limpieza viaria, hay que mejorarla, usted puede conseguir estadísticas, pero a veces ¿sabes cómo se hacen las estadísticas? Rellenando un cuestionario, en el que ustedes ponen lo que quieren, pero yo le puedo decir, como bien ella tiene, como bien, y hay que decirlo, como Soria en Común tiene, ha visto todos los baches y cómo está la situación. Le puedo hacer yo también otro reportaje que tenemos de cómo está la limpieza viaria de nuestra ciudad. Parques y jardines, creo que no anda mucho, debe andar más. Mire, el otro día en Los Pajaritos, unas hierbas hasta aquí, salieron hasta culebras. Le voy a decir, el otro día me he recorrido el barrio de Teruelos, también unas hierbas hasta aquí. Es decir, le digo que ande. Yo necesito andar por cuestiones de salud, pero usted ande y visite todo lo que es nuestra ciudad y visite nuestros barrios y vea la realidad. Y ahora le voy a contar la depuradora, que qué raro era. Mire, como usted y yo hemos tenido tanto tiempo, usted el 1 de enero de 2018 dijo, Soria se aferra al interés general para la depuradora. Aquí está. El alcalde de Soria asegura que el Estado pagará al 100% la depuradora. Usted, 2009. Seguimos, la Junta salva la depuradora. Menos mal. No, nosotros, la Junta le ha ayudado. Usted se ha negado y siempre echa la culpa a los informes jurídicos. Señor, hemos tenido que ser, la Junta de Castilla y León ha tenido que ser la que realmente, porque usted no ha hecho nada, realmente la que salve la depuradora. Muchas gracias, Yolanda de Gregorio. Me deja realmente preocupado con lo de las culebras en Pajaritos. Sí. Iba a empezar por ahí, ¿no? Cuide por dónde anda, señora de Gregorio. Si le favorece andar, vaya andando al trabajo. Si antes costaba 5 minutos, estará 7 andando, ¿no? No creo que le tarde mucho, ¿no? Pero bueno, es mejorable la limpieza viaria, es mejorable. Todos los servicios públicos pueden superar los ratios de eficiencia y de prestación, ¿no? Pero insisto en los datos estadísticos, que no son rellenar un cuestionario, que hay detrás unas organizaciones serias y responsables, igual que en Transparencia Internacional, que velan por el cumplimiento de las normativas y por la transparencia en la gestión de los ayuntamientos. Y de transparencia hablamos, le contesto a la pregunta de cómo se le concedió licencia a Revi. Pues porque cumplía toda la normativa urbanística de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de la ciudad de Soria, y la concesión de las licencias municipales no pueden ser arbitrarias, no pueden ser a capricho del alcalde de turno ni del equipo de gobierno de turno. Son actos absolutamente reglados que cuando cumplen normativa no se puede impedir la concesión de las mismas. Es cumplir la legalidad vigente de forma absoluta y estricta, nos guste o no nos guste. Y después, señor de Lozas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Confunde siempre las oposiciones con las elecciones. Y usted se pone más siempre del lado de la posición técnica discutiendo con los informes técnicos que en criterios y planteamientos de propuestas políticas. Ha hecho alguna de las propuestas que puede ser acertada, un plan de papeleras, pero insisto en lo mismo, la concepción de un proyecto global de la ciudad no pasa única y exclusivamente por propuestas peregrinas o ocurrencias de un único día. Pasa por planificación estratégica y objetivos a largo plazo. Y en medio ambiente tenemos que hablar de balonsadero, de márgenes, del mirón, de espacios degradados y de aguas, incluida la depuradora. Para ese, etcétera. Jesús de Lozar. ¿Y de eficiencia energética en las instalaciones municipales? Sí, pero ya se le ha pasado el tiempo. Que sí, que de acuerdo, sí, y hay muchas cosas que se pueden hacer en materia de energía. Pero sobre el tema de la técnica, que yo soy técnico y no político, es que es una contraposición que no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, ningún sentido. Es decir, que hay que tener criterios técnicos y adoptar decisiones políticas. En cuanto a cosas como el plan de papeleras, pues hay cosas que afectan efectivamente a la vida de la ciudadanía. Y una de ellas es, por ejemplo, tú puedes ir recorriendo parte de la ciudad. Últimamente se han puesto algunas nuevas, parece que estamos en época electoral, pero es que no hay papeleras. Pero es que además yo veo y paseo por la ciudad y veo que el suelo está sucio. O sea, a lo mejor es que vivo en un mundo distinto. Y luego está el tema del ruido. A mí el ruido me preocupa, es decir, que yo creo que no solamente es un problema de que en los bares, en algunos bares y en algunas zonas se extralimitan y efectivamente incumplen la normativa, es que no tenemos una ciudad agradable y creo que eso es incompatible desde el punto de vista del ruido con un plan de promoción turística que debería ser o debería estar a la orden del día. Entonces creo que tenemos que cuidar una serie de factores de agradabilidad, de vivir tranquilamente en la ciudad, que se sienten amenazados por cosas como el ruido, Muchas etcétera, gracias, Jesús. Nos preocupa el ruido, ¿no? Teresa Madrid, adelante. Sí, pues volvemos a Revi. Hay que dar solución a los vecinos que viven allí. Y son los que precisamente sufren la contaminación, sobre todo cuando viene, según cómo venga el viento, que baja hacia abajo y lo llena todo de ceniza. Y eso es un problema real que tienen muchos vecinos y que nos lo han trasladado y al que hay que darle solución. Igual que a la limpieza del Mirón, que está literalmente llena de ceniza.
Y es así, y si pasea usted por allí lo verá. Y respecto también, bueno, esto es más igual relacionado también con el agua, el tema de las pedanías, es algo que nos han trasladado. En Pedrajas, por ejemplo, tienen problemas con el agua y hay que darle solución, porque en verano sobre todo se quedan sin agua. Entonces es un problema que está también relacionado, pues al final está todo relacionado, ¿no?, con el agua y tal, y es algo al que tenemos que darle solución porque nos lo han trasladado y es un servicio básico que hay que dar también a las pedanías porque tienen los mismos derechos que el resto de la población y de los barrios de Soria. Muchas gracias, Teresa de Madrid. Turno para el último minuto de conclusión de Yolanda de Gregorio. Mira, yo el medio ambiente lo protejo y además considero que es adecuado. Y paseo donde puedo, paseo por el polígono de las casas, que por cierto no tiene agua, no tiene presión de agua, por mucho que usted diga. Reúnase con los del polígono industrial y se lo dice. Váyase a Pedrajas, como bien ha dicho Teresa, váyase a Pedrajas y tampoco tienen presión del agua. Es decir, no pongamos la boca diciendo todo lo que hacemos bien y luego está mal. Escuche a la gente, de verdad. Pasee y escuche a la gente y vea sus necesidades. Yo quiero una ciudad con un medio ambiente adecuado, con infraestructuras, zonas verdes, con que tengamos sobre todo una zona en la que paseemos y no haya problemas, que tengamos la ciudad limpia, que sea atractivo. Si la gente viene, porque hay que potenciar el sector turístico, y si la gente viene a Soria, tiene que vernos una ciudad chapó, que se quite el sombrero y diga, vaya gestión municipal que están haciendo, no que vayan diciendo cómo está la papelera, qué sucio está esto, y le digo, y no eche la culpa a los empleados municipales, que los empleados municipales limpian bien. Serán las concesiones o lo que usted quiera. Y si usted quiere rescatar el servicio, haga el pliego, pero haga algo. No estemos todo el rato demorando todo, que llevamos una demora en todo que no se lo puede imaginar. Gracias, Yolanda de Gregorio. Adelante, Carlos Martínez, último turno de este bloque. Bueno, a ver, en el polígono hay agua y con presión suficiente según la empresa mixta del agua. Y por cierto, otra de las acusaciones tiene fibra óptica. A petición y a requerimiento del Ayuntamiento de la ciudad de Soria y de la Cámara de Comercio de esta ciudad. Y récord en datos turísticos, igualando los datos de las edades del hombre del año 2008, este mismo mes, en las oficinas de turismo de la ciudad, ¿no? Pero queríamos hablar de medio ambiente y queríamos hablar de depuración de aguas. Todavía no ha explicado usted por qué quería cargar al bolsillo de los vecinos de Soria más del 65% cuando el resto de municipios de España no pagaban ni un solo euro por la depuración de sus aguas residuales, siendo de interés general. Y no lo ha explicado. Y usted ha sacado papeles del año 2008, del año 2009, pero lamentablemente no lo ha explicado y tuvimos que buscar la ayuda de la Junta de Castilla y León sin que se enterara. Pero insisto, hablemos de balonsadero y de las inversiones necesarias en balonsadero, que es la que vamos a cometer. Hablemos de la eficiencia energética en nuestras instalaciones y equipamientos deportivos municipales. Hablemos de las modificaciones urbanísticas de la ladera del Mirón, de los espacios degradados y la recuperación de las 90 hectáreas que van a ampliar toda la zona de márgenes del Duero, lo que era la antigua fábrica de minas. Queda campaña por delante para seguir hablando también de estos temas. Este bloque ya ha concluido. Vamos con el último de estos bloques del debate de hoy, dedicado a cultura y a deportes. Cultura, deportes, y dentro de cultura podemos incluir también festejos y lo que usted desee, Jesús de Lozar. Soria puede presumir de una oferta cultural y deportiva importante, pero a buen seguro, dirá la oposición o los candidatos, se puede hacer más y eso es bueno. No solo en programación, sino en dotaciones y también en infraestructuras culturales y deportivas. En las culturales, pues se nos viene a la cabeza el uso que se va a dar al inmueble del Banco de España. Y en materia deportiva también nos preguntamos si se va a seguir esa senda, ese impulso que se ha iniciado con el nombramiento de Ciudad Europea del Deporte. Adelante, también tenemos en este bloque, si así lo desea Jesús de Lozar, un espacio dedicado a los festejos. Adelante. Si nos da tiempo. Bien, sobre el problema o el tema primero que es el de la cultura. Yo creo que deberíamos entre todos hacer una reflexión sobre el papel que la cultura puede tener como elemento de dinamización económica, es decir, como industria cultural si se quiere, y definir cuáles son los elementos que nos pueden diferenciar de otras ciudades para su utilización como motor de desarrollo. O sea, yo no niego evidentemente que no hagamos distintas prácticas culturales, pero yo creo que deberíamos tener una reflexión entre todos para definir qué es lo que queremos y si tiene sentido que haya algún elemento que sea el elemento que determine, que sea el elemento motor. Por ejemplo, si hablamos de Málaga, a cualquiera que nos esté viendo, seguro que lo asocia con museos. O sea, hay que ir a Málaga porque tiene el museo del Hermitage, tiene el museo de Picasso, tiene otro. O sea, lo asocias con museos.
Gijón lo puedes asociar, por ejemplo, con novela negra, con novela policíaca, porque tiene una semana muy importante. Entonces, ¿a qué queremos que se pueda asociar Soria? O sea, ¿tiene sentido que lo asociemos a algo que sea como el elemento común? Porque hasta yo recuerdo cuando llegué aquí que Soria era remanso de paz, ¿no? Soria era románico. Puede haber ahora muchos más elementos, pero tenemos tal cantidad de cosas, por ejemplo, la novela histórica, la ciudad de los poetas, que yo creo que no se difumina. Entonces deberíamos hacer una reflexión sobre qué queremos ser, por decirlo así, de mayores en el tema de la cultura para aprovecharlo. No sé si se habrán difuminado sus pensamientos, pero el tiempo sí que ha ido. Tempus fugit, ¿no? Teresa Madrid, adelante. Sí, bueno, yo ahí sí que recojo lo que dice Jesús de Lózar, porque estoy de acuerdo, sobre todo cuando relacionamos cultura y turismo, que no existe una imagen clara de Soria en el exterior. Es decir, tenemos muchos eventos, cada uno diferente, Ciudad del Deporte, Numancia 2017, Reserva de la Biosfera, como decía antes, etcétera, 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 y no hay una imagen clara. Durante mucho tiempo se apostó por el románico y la ciudad de los poetas, y eso se ha ido dejando de lado, lo cual genera... digamos ahora que no tengamos esa imagen clara, pero yo lo que sí que quiero decir que nosotros desde Soria en Común, sobre todo lo que queremos apostar es por la cultura de base, por tener el contacto directo con los artistas y colectivos y dinamizar el Consejo Asesor de Cultura, que es algo que nos están pidiendo los artistas de esta ciudad. Y en ese sentido también mejorar las subvenciones, porque ahora nos encontramos que muchas veces las asociaciones culturales son pequeñas asociaciones normalmente, entonces el dinero llega, digamos, con mucho retardo y tienen problemas para hacer frente a los gastos que generan las actividades. Y sobre eso sí que queríamos proponer nosotros un proyecto de microsubvenciones, es decir, pequeñas subvenciones para proyectos muy concretos que no tengan que ser proyectos anuales como son ahora, porque ahora las asociaciones culturales tienen que presentar un proyecto anual, sino que sean destinados a pequeños proyectos, tanto, bueno, en principio asociaciones culturales, pero también juveniles, etcétera, para que puedan desarrollar esos pequeños proyectos puntuales. Muchas gracias, Teresa Madrid. Yolanda de Gregorio, 1 minuto y medio. A ver, nosotros consideramos que hay que buscar a Soria Capital una silla de identidad. Tiene mucha cultura, tiene mucho patrimonio y creo que nos falta dinamizar el turismo, lo que es en Soria. A ver, Carlos Martínez acaba de decir que tenemos un número de visitantes igual que cuando las edades del hombre. No se lo voy a negar, pero creo que a nivel internacional, las visitas que tenemos a nivel internacional no llegan ni al 3%. He estado mirando en las estadísticas y estamos viendo qué gente viene a visitar a Soria. Creo que debemos hacer unos paquetes turísticos y de promoción de toda nuestra cultura, pero hay que hacerla con el ocio, con la cultura, con el deporte. Ser capaces de hacer esos paquetes que necesita la gente. Mire, he estado con los hosteleros, con los restauradores, con toda la gente que nos hemos relacionado y ellos mismos dicen la misma expresión. A ver, Yolanda, esto no es posible, nosotros necesitamos dinamizar y nosotros nos comprometemos a eso y nos comprometemos a hacer que Soria sea capital nacional de la gastronomía. Creemos buscar esa seña de identidad que tiene que tener y que Soria sea ese referente y poniendo de manifiesto todos nuestros productos de toda la provincia, que se elaboren aquí en Soria, que se hagan feria, una feria gastronómica, eso nos determinará una seña de identidad, porque Soria, ciudad europea del deporte, muy bien, pero hay más ciudades que lo tienen. Nosotros queremos también que sea algo diferente a Soria, que nos haga ser un referente, como ha dicho el señor de Lózar, que vengan con esa señal de identidad. Y tenemos, ya le digo, mucha historia, mucha cultura, mucho patrimonio, tenemos a Machado, tenemos tantas cosas, pero no hemos sabido apostar tanto por el turismo. Hay que apostar mucho más a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Carlos Martínez. Bueno, yo creo que sí que tengo la imagen de la ciudad de Soria, ¿no? Y la imagen que estamos trasladando es que Soria por fin es una ciudad viva. Es una ciudad viva, llena de actividad cultural, llena de actividad deportiva, en la que se hace una apuesta clarísima de inversión por instalaciones culturales y por instalaciones deportivas y por traer un rango de actividades culturales y deportivas de altísimo nivel que alberga eventos deportivos que nos llenan los hoteles, los bares y los restaurantes. Y eso es una realidad cierta, que es reconocida absolutamente por todo el mundo. ¿Tenemos que seguir profundizando en esa línea? Sí. ¿Con qué medidas? Intentando ampliar los espacios culturales que tenemos en la ciudad, no solamente con espacios polivalentes, centros cívicos en los distintos barrios de la ciudad para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos que ahí residen, sino también espacios culturales que puedan albergar exposiciones de altísimo nivel y que impliquen necesariamente en los mismos a otras administraciones. Y vuelvo al Banco de España, y ahí tengo que volver a entonar un lamento, porque ustedes, todos ustedes,
impidieron mediante su votación, aprobación, bueno, se opusieron a la aprobación de una moción para que el Banco de España fuera sede cultural, albergara uso cultural y el Gobierno de España se sumara en este proyecto. Nosotros estamos haciendo una apuesta importantísima, el Banco de España será de uso cultural. Abriremos pasado mañana la Alameda de Cervantes como uso cultural. Intentaremos plantear que la universidad, que es educación y es cultura, tenga una seña de identidad propia con la Universidad del Deporte pública directamente en esta sala que hoy nos alberga, para que aquí podamos dotar de seña de identidad a la ciudad y también a la universidad, porque la educación, la cultura, nuestra historia y nuestro patrimonio es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de la ciudad. Gracias de nuevo a la universidad que nos ha cedido este espacio. Jesús de Lozar. Sí, como tenemos varios temas, que es cultura, festejos, deporte, voy a intentar tocar 4 o 5 temas que a mí al menos me preocupan. Me preocupa desde el punto de vista del funcionamiento mediante convenio, la organización del enclave del agua y del certamen de cortos. Estamos hablando de importes que superan, que en un caso son 90.000 euros y en otro caso superan los 87.000 por una parte. Y yo creo que la fórmula del convenio no es la más adecuada, porque creo que podemos incumplir la ley de contratos y que debería salir a licitación pública eventos de tanta importancia, no solo cuantitativa, sino de tanto impacto en la vida de la ciudad. Y por otra parte, yo creo que el Ayuntamiento de Soria, hay duplicidades que son innecesarias. Por ejemplo, se ha creado una biblioteca virtual cuando existe otra por parte de la Junta de Castilla y León que funciona y funciona bien, y la dotación de este año 2018 ha sido de 80.000 euros. ¿Sabe usted cuánto nos hemos gastado este año en la biblioteca? 1.361,25, o sea, para hacérselo pensar. Y luego hay cosas que tenemos, por ejemplo, se ha hecho unas jornadas que a mí me parecen muy importantes sobre la ciudad, sobre el centenario de la ciudad, pero luego los libros se quedan ahí muertos de risa. O sea, el Ayuntamiento tiene una cantidad de patrimonio en libros que lo lógico es que se hiciera un inventario y que salieran a la venta. Sobre el tema de las fiestas, yo creo que las fiestas, hay que difundir entre la población infantil y juvenil el valor patrimonial que tienen las fiestas, porque si no, tenemos el peligro de que no se valore y se pierda y se transforme en una cosa distinta. Yo creo que es muy importante hacer ese trabajo. Muchas gracias, Jesús de Lozar. Teresa Madrid. Sí, nosotros sí que vamos a seguir apoyando las grandes propuestas culturales, deportivas, porque además creemos que es importante que sirvan para generar retorno económico. Es decir, hay que aprovechar esos eventos para promocionar que los comercios, hoteles, restaurantes, etcétera, generen rebajas, descuentos, etcétera, y se pueda producir una sinergia positiva. Yo creo que eso es algo que sí que hay que tener en cuenta. Y luego sí que quería decir algo que nosotros llevamos en el programa y que además creo que hay que defender, que es que hay que recuperar los fondos Gaya Nuño. Es decir, son unos fondos que cuando Caja Duero, bueno, con todo el proceso de las cajas que ha habido, ¿no?, de desmantelamiento y tal, no se sabe muy bien dónde están, no se sabe muy bien qué ha pasado con ellos. Sí que creemos que es algo que tiene que volver a la ciudad de Soria, que tenemos que poner en valor, porque al final es un elemento básico de la cultura de Soria, que además en el origen de la donación está ese poner en valor y disfrute para la población de Soria, y tenemos que intentar recuperarlo como sea. Y luego, pues, lo que decía antes, ¿no?, mejorar, hacer sobre todo cultura de base y que sea más accesible, intentar que todo el mundo pueda acceder a la cultura mediante subvenciones, ayudas, etcétera, porque la cultura también tiene que ser parte de todos y todos tienen que poder disfrutar de esa cultura. Yolanda de Gregorio. Bueno, yo en ningún momento he dicho que vamos a reducir la oferta cultural y deportiva, al revés, la oferta cultural y deportiva la vamos a aumentar, es decir, que tenemos un problema de audición. Yo al revés, nosotros tenemos proyectos diferentes, proyectos en los que se mantienen y otra serie de proyectos. Pero mire, le voy a decir, la Universidad del Deporte, señor Martínez, usted se ha puesto un tanto que no es suyo como está acostumbrado, es decir, la Universidad del Deporte es un tema de la universidad. Yo me reuní una semana antes que usted se reuniera. Pero ¿sabe la diferencia entre usted y yo? Que yo me callé. Usted ha estado 7 años potenciando una universidad privada que no tenía éxito, que lo sabía, y la UBA se lo acaba de decir. Y yo estuve con el rector, ya le digo, una semana antes, y no es un proyecto suyo, es un proyecto de la gente que hemos trabajado, de la Junta de Castilla y León y de la universidad. No se ponga medallas donde no lo tenga. Pero mira, seguimos trabajando y vamos a trabajar en más universidades y más gente que tenga que venir a Soria. Y el Banco de España, le pregunto, ¿cuántos usos culturales ya? 12, 13, 14... Mire, tengo aquí también la hemeroteca, tiro de todo, y le veo a usted que cambia cada día de idea. Ahora quiere una cosa, ahora quiere la despoblación, ahora quiere otra cosa como Madrid. Mire, la realidad, ¿sabes cuál es, señor Carlos?
que hemos perdido 2.300.000 euros por no hacer nada. Mire, si usted quería que le destine el uso que usted quiera, yo solo le digo que no se pierda ni un euro para Soria, porque estaban presupuestados 2.600.000 euros y nos hemos quedado sin un duro. ¿Y sabe quién se lo ha llevado? El de al lado. Que el dinero nos cuesta traerlo a Soria y usted destínelo a lo que quiera, pero inviértalo, por favor. Dinero que venga a Soria, por favor, que se invierta. Eso sí, eso lo pido como soriana. Candidato del Partido Socialista. Por aclarar, le tuvieron que llamar para que se callara. La reunión con el rector fue posterior a la mía y le tuvieron... Déjeme hablar, yo atentamente le escucho sin interrumpirle a pesar de las barbaridades que le escucho una y otra vez en cada una de sus intervenciones. Insisto, le tuvieron que llamar desde el rectorado para que se callara precisamente después de la reunión que mantuvieron con usted. Y la Universidad del Deporte es un logro de todos, absolutamente de todos, de toda la sociedad, lamentablemente de usted un poquito menos. Usted quería hacer el Banco de España la casa de la subdelegada y para ello, ¿sabe lo que hizo? Renunciar y pagarle 1 millón de euros a la empresa para que no hiciera el Centro Nacional de Fotografía. Y no se han perdido 2,3, hay 3,9. Si es que no se entera. No, hay 3,9 millones de euros en el Ministerio de Hacienda destinados al Banco de España y están porque están los presupuestos prorrogados que todavía no se ha enterado. Pero vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos que plantear a Soria como una sociedad, como una ciudad que albergue eventos de altísimo nivel y que mejore sus instalaciones y sus infraestructuras culturales y deportivas. Y que además haga seña de identidad de su rico patrimonio histórico y cultural, también del festivo. Y por eso planteamos la recuperación de nuestro patrimonio a través del programa Soria Culta, a través del acceso al 1,5% cultural con la recuperación de la muralla, a través de intervenciones en San Ginés, en San Martín de la Cuesta, o las que ya hemos hecho en el ábside de la Iglesia de la Mayor, la apertura de la Alameda con nueva instalación deportiva, la que pretendemos hacer en la Casa de la Ciudad para que albergue un espacio de interpretación sobre los San Juanes, que es una asignatura pendiente y que tiene que estar en nuestro monte Totem, que es Balonsadero, que necesita además inversiones para ampliar su oferta turística, y también generar eso que ha dicho muy bien, aunque se ha perdido en la parte técnica y política una vez más, el señor de Lózar, que es una unidad didáctica para enseñar los San Juanes. Se nos acaba el tiempo, Carlos Martínez, 1 minuto, Jesús de Lózar, para cerrar este bloque. Sí, muy básicamente. Yo estoy totalmente de acuerdo en la ciudad viva de realización de eventos, porque eso contribuye a desestacionalizar la oferta y que tanto hostelería como restaurantes funcionen. Eso no hay nadie que lo dude. Pero si nos metemos con el tema este de que unos pretenden plantearse que sea Soria capital nacional de la gastronomía, que no es poca cosa, y otros que el Banco de España tenga determinado uso cultural, yo lo que me planteo es, no nos podemos poner de acuerdo entre todos para determinar qué es lo más importante. Porque, por ejemplo, en el tema del Banco de España llevamos desde el año 2007 con diferentes posibilidades, y ha habido gobiernos del Partido Socialista. O sea, yo recuerdo que usted nos convocó a la Junta Directiva de Amigos del Museo Numantino en la isla Onalais. En 2007 nos dijo, con Zapatero tenemos ya la sección o la subsede del Museo del Prado. Subsede no. Bueno, vale. No, lo que me dijo no es mentira. Muchas gracias, Jesús de Lózar. Tiempo ahora para reunirse y llegar entre todos a algún acuerdo. Si se dan las circunstancias. Teresa Madrid. Sí, yo aprovecho el minuto este que me queda para dar 2 pinceladas, una sobre deporte y otra sobre festejos. Sobre deporte hay que revisar las subvenciones, creemos que todas tienen que ir al deporte base y amateur, no al profesional, y hay que apostar por el deporte femenino, hay que intentar acoger alguna competición de nivel de deporte femenino para ponerlo sobre la mesa y darle el lugar que se merece, y sobre los festejos, sobre todo, que hay que retomar la ordenanza de festejos. Se hizo una reunión, se quedó ahí parada en el aire y no se ha vuelto a saber nada de ella. Hablamos mucho de participación, pero luego al final ahí se quedan las cosas. Y nosotros somos conscientes del arraigo de las fiestas, pero hay que intentar modernizarlas y adaptarlas al momento en el que vivimos, y para eso va a estar la ordenanza de festejos, y sobre todo dar el protagonismo que se merecen a las cuadrillas, pero en los barrios. Es decir, tenemos que intentar descentralizar un poco las cuadrillas para que asuman un papel más importante en los barrios, intentar que tengan allí más presencia para que las fiestas sean lo que tienen que ser. Muchas gracias, Teresa Madrid. Un último minuto para cerrar este bloque. Yo por alusiones a Carlos le voy a decir que el único que miente es él, porque estudies el proyecto del Banco de España, no había casa para el subdelegado del Gobierno. Fíjese cómo puede usted conceder una licencia y no tener ni idea cómo es el proyecto. Estudiéselo. De verdad, no había casa para el subdelegado del Gobierno. Mire, una metedura de pata más. Y le digo, 3.200.000 euros. Le puedo decir que era bianual. Estudiéselo también, que es que se tiene que estudiar las cosas cuando venga. Y nosotros, le digo, vamos a promocionar y consideramos que la
la cultura debe ser mucho y el deporte tal. Y mire, vamos a crear el Museo de la Ciudad y el de las Fiestas de San Juan, en la antigua depuradora del Castillo. Nosotros sí que apostamos por la cultura sanjuanera, apostamos por toda la cultura de Soria, apostamos por el deporte. Y miren, le vamos a incluso crear el Instituto Municipal del Deporte. Vamos a hacer más actuaciones relacionadas también con el deporte, porque usted tiene la escuela municipal, pero como ha dicho muy bien la señora Teresa, el deporte de base hay que promocionarlo, y el deporte de élite, que también tenemos gente, también vamos a hacerlo. Nosotros llevamos proyectos estrella en muchos ámbitos, y por eso le digo que ustedes estudien las cosas y no llame mentiroso al que es mentiroso. Muchas gracias, Yolanda de Gregorio. Carlos Martínez, un último minuto para cerrar este bloque. Suelo llamar mentiroso al que es mentiroso. No, usted, mira, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo contrario. Habla por hablar. Volvemos a lo mismo, así que cuando quiero empezar a hablar me ha robado 10 segundos. Sí, no, aportaremos 5 minutos más. No, como si quiere 15 más. Yo no tengo ningún problema, pero diga verdades. Venga. Se estudia el proyecto. Corre el tiempo. Las licencias son proyectos reglados que se estudian los técnicos municipales y se ajustan a normativas, se presentan y si no, no se presentan. Usted se ha hoy coronado como reina social, capital gastronómica de la gastronomía, incluso tenemos un centro de tecnificación deportiva, pero va a hacer un instituto del deporte. Usted viva. ¿No? Baja ingresos, sube gastos, genera más infraestructuras. Genera más infraestructuras. Estamos en un apartado clave que es la cultura, es el deporte, es el patrimonio y es nuestra historia. Tenemos que seguir abundando y profundizando en las inversiones que generan dinamismo económico y social, bienestar y calidad de vida en función a estos tres ejes que son fundamentales para el comercio, para el turismo, para la gastronomía de esta ciudad. Y esa es una apuesta clarísima que estamos desarrollando desde el equipo de gobierno y que es reconocida y reconocible absolutamente por todo el mundo, les guste o no les guste, que ha generado un símbolo y una marca identidad de una Soria viva como nunca. Y a partir de ahí volvemos a generar, impliquemos a otras administraciones para que se sumen a este proyecto cultural y deportivo que está en marcha en la ciudad de Soria. Se acabaron los 10 segundos de propina por las interrupciones. Llegamos al final de los 6 bloques temáticos. Quería en este punto dar las gracias a los 4 candidatos por su buena predisposición, por debatir con una corrección exquisita en todo momento. Algo de fulgor siempre hay en todas las batallas y también en las dialécticas, como no podía ser de otra manera. Ahora les pido que aprovechen un último minuto, una última intervención. Cada uno sabe dónde está su cámara. Vamos a empezar por Jesús de Lózar. Pidan el voto, hagan lo que quieran, hágase el silencio, Jesús de Lózar, como ustedes deseen. Bien, yo lo que decía al principio, yo creo que Soria debe ser una tierra de oportunidades, para que nuestros jóvenes puedan elegir entre ir y quedarse, para que tengan opción de elegir. Eso se puede hacer sobre la base de un plan estratégico consensuado entre todos. Creo que también el PP y el PSOE son parte del pasado. Y voy a terminar con un poema muy rápido, que es de España en marcha, de Gabriel Celaya, que dice: nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos, allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos, ni vivimos del pasado ni damos cuerda al recuerdo, somos turbia y fresca un agua que atropella sus comienzos, somos el ser que se crece, somos un río derecho, somos el golpe terrible de un corazón no resuelto, a la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Muchas gracias, Jesús de Lózar, porque el auditorio está vacío, si no igual se hubiera había llevado un aplauso, ¿no? Teresa Madrid, ¿sabe dónde está su cámara? Tiene un minuto. Sí. Hace un año, Izquierda Unida y Sorianos decidimos que era tiempo de sumar, de dejar los egos y las cuestiones partidistas a un lado y de trabajar de manera conjunta para conseguir una Soria más cercana, más accesible y más justa. Una Soria viva y con futuro que luche por sus jóvenes. En este breve espacio de tiempo hemos conseguido seguir sumando y despertar la ilusión de otros colectivos y de gente independiente que han ido sumándose a Soria en Común, que han visto en ella la única candidatura de unidad, que ha puesto el debate, el consenso y la participación y a los ciudadanos de Soria por encima del resto de cuestiones, y con el valor y el conocimiento suficiente para dar respuesta a los problemas reales que tenemos en Soria. Porque el diálogo y la participación están en nuestro ADN y esa va a ser nuestra seña de identidad. Llevar tu voz, la de todos los ciudadanos de Soria, a las instituciones y poner por fin el ayuntamiento al servicio de los sorianos. Muchas gracias, Teresa Madrid. Yolanda de Gregorio, su turno. Bueno, yo como candidata por el Partido Popular pido el voto útil, pido el voto para el cambio del ayuntamiento. Con eso nosotros nos consideramos que somos la palanca de cambio, la palanca necesaria para que se cambie este gobierno.
Y le puedo decir que aquellas personas que quieran votar a otros partidos políticos, si no consiguen el 5%, ese voto se tira, ese voto no sirve. Por tanto, pedimos el voto para nosotros. Es necesario que dejemos de ser ya que este gobierno sea un gobierno de Carlos Martínez, que sea la ciudad de Carlos Martínez, porque no ha traído ningún puesto de trabajo, no ha creado empleo y no ha trabajado por Soria. Pero además quiero que me enfoque en la Cámara. Si no votan al Partido Popular, va a ocurrir esto. Va a ocurrir lo que ocurrió hace 4 años, que Ciudadanos haga un acuerdo histórico con el PSOE y Ciudadanos le otorga la Diputación a socialista. Tendremos un gobierno de socialista si no somos capaces de tener en cuenta y pedir ese voto útil que necesitamos, que el centro-derecha quede en manos del Partido Popular, que es el único que trabaja por Soria, va a trabajar, va a crear empleo y va a luchar contra la despoblación. Por eso les pido el voto. Muchas gracias, Yolanda de Gregorio. Tirando de hemeroteca. Un último minuto para Carlos Martínez, sabe cuál es su cámara, hable directamente a la población de Soria. Bueno, muy buenas noches. Hoy hemos escuchado oposición, pero no alternativa, hemos escuchado propuestas, alguna ocurrencia y alguna petición desesperada, pero no hemos escuchado esa alternativa, ese modelo de ciudad alternativo que nosotros planteamos para poder trasladar a la ciudadanía una confrontación hacia un modelo de ciudad que es reconocido y es reconocible. Desde luego, como he dicho al principio, tenemos una oportunidad los sorianos de sumarnos al cambio progresista que se ha producido en todo el país a partir de las últimas elecciones generales del 28 de abril. Necesitamos no regresar al pasado ni paralizar nuestro presente para resolver nuestro futuro. Necesitamos seguir siendo motor de transformación y de cambio de esta sociedad y para eso necesitamos ese préstamo de confianza de la ciudadanía que tuvimos la vez pasada y que nos genera una estabilidad política. Necesitamos confiar en el equipo de gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Necesitamos, en definitiva, ese préstamo de confianza para que con pasión sigamos haciendo más Soria, para que todos seamos y somos, como decimos en nuestro eslogan, somos Soria. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Martínez. Le han sobrado 4 segundos incluso. Qué suerte. Llegados a este punto, es hora de poner el punto y final a este debate. Reitero mi agradecimiento a los 4 candidatos que se han dado cita. La programación electoral sigue esta misma noche. Denme 20 minutos que me desplazo hasta el plató de la 8 Soria, donde están los colaboradores habituales para comprobar las reacciones, el análisis de lo que ha sucedido aquí en este debate electoral. Quiero agradecer también desde aquí a todo el equipo de la 8 Soria, equipo de redacción, de documentación, departamento comercial, también, como no, el descomunal trabajo del equipo técnico y una vez más a la Universidad de Valladolid, al Campus Duques de Soria, por prestarnos, por cedernos este magnífico auditorio y, como no, les quiero dar las gracias a ustedes, deseando que este debate, que se nos ha alargado, pero creo que Soria y los sorianos lo precisaban, se haya sido constructivo y deseando que, como yo, hayan pasado un buen rato. Buenas noches, nos vemos en 20 minutos ya desde el plató de la 8 Soria. Muchas gracias.